Eh, Buenos días a todos. Es un gusto de nuevo estar aquí presente con ustedes. Em, Ahora vamos a tener como parte de la unidad 3 de problemáticas económicas de la región y parte de la última temática de experiencias desde la sociedad civil, desde eh, actores locales que busquen impulsar em, actividades económicas, digamos, de distintas maneras. Es que tenemos en esta ocasión al doctor Carlos Acevedo Peña, quien nos va a compartir la experiencia de clústeres de alimentos impulsado desde la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón a través de, de una, de una teoría de sistemas de innovación inclusivos, que ya nos va a contar él más en detalle. Carlos Acevedo es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Realizó estudios de posgrado en Suecia, titulándose como doctor en sistemas de innovación y desarrollo por el Instituto Tecnológico de Blekinge en el 2018. Actualmente él es coordinador del programa de innovación y transferencia de tecnología de la UMS, situado en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Este proyecto en el que es coordinador y en el que participa, tiene dos componentes fundamentales, ¿no? Por un lado es la formación de investigadores, ya sea tanto a nivel de maestrías científicas como de doctorado, en directa colaboración con la Universidad de Lund en Suecia. Y la otra parte, el otro componente del proyecto es la generación de espacios interinstitucionales para la innovación abierta, clústeres sectoriales de pymes, articulando la universidad, la empresa, gobierno y la sociedad. Con base en las experiencias generadas desde el 2017 en el programa de innovación de la universidad. De manera más reciente, Carlos también forma parte del proyecto de la NET, financiado por Erasmus de la Unión Europea. Este programa articula capacidades de 17 universidades europeas y latinoamericanas para apoyar el emprendimiento y la innovación social en Bolivia. Carlos tiene principal interés en la transformación de la universidad para participar en sistemas de innovación, fortaleciendo su participación y contribución al desarrollo inclusivo y sustentable por medio de la democratización del conocimiento. Entonces, dicho esto, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es realmente una experiencia bien interesante la que nos compartes y que seguro va a ser muy enriquecedor para el contenido del curso. Muchísimas gracias y te dejo la palabra para que nos comentes un poco la experiencia. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias por la introducción. Es para mí un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y poderles compartir un poco algunas experiencias que a veces desde la misma universidad no somos buenos marqueteros, ¿no? Y no se conocen tanto hacia afuera, pero son muy importantes y son trabajos realmente, esfuerzos que se están haciendo para poner recursos, capacidades de nuestra universidad, de la Universidad Mayor de San Simón, en valor para la sociedad. Entonces, el día de hoy me ha pedido Fátima que podamos compartir algunos aspectos de nuestra experiencia en la unidad de transferencia de tecnología, que es parte del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta experiencia lo que busca es generar capacidades propias en nuestra universidad para participar en procesos de desarrollo, ¿no? Y para ello, construir aproximaciones que nos permitan, en contexto, de manera más situada, poder generar mejores lazos entre nuestras capacidades de investigación en particular y los sectores productivos locales. Entonces, he titulado esta presentación Construyendo un sistema de innovación inclusivo y para ello contarles un poco la experiencia del clúster de alimentos Cochabamba. Construyendo un sistema porque es algo que todavía estamos haciendo, que es un tema de largo plazo y que hay que ir articulando poco a poco, ¿no? Como se dan las cosas en la vida real. Lo que estoy planteando para esta presentación entonces, a ver, es empezar con algunas consideraciones generales sobre el tema del desarrollo y la tecnología y luego hablarles un poco de la experiencia concreta que hemos generado, ¿no? En el programa de innovación y transferencia de tecnología y en particular en el clúster de alimentos. Acá entonces lo que quiero hacer es romper un poco el formato que manejamos y mostrarles la experiencia real que hemos tenido, que siempre es un vaivén, un ir y venir entre lo que es la teoría, nuestras motivaciones institucionales
y lo que es la práctica, y siempre repensando y desde la práctica también poniendo algunos límites, ¿no? A la teoría, adecuando, entendiendo, reentendiendo en contexto, especialmente sobre estos temas de innovación. Entonces, vamos a empezar con algunas consideraciones generales. Una primera consideración que me parece muy importante es eh, el tema de la innovación, ¿no? La innovación como campo de estudio. En nuestro proyecto nosotros tenemos dos principales aproximaciones. Una, que es generar espacios para estudiar la innovación, para poner en práctica la innovación, esta vinculación universidad-empresa, pero también hemos habilitado en esta facultad un espacio para estudiar la innovación, los procesos de innovación locales a nivel doctorado y a nivel maestría científica, que también tiene su propia línea, ¿no? Y como veremos acá, simplemente para mostrar una tendencia, en la primera gráfica podemos ver un poco el crecimiento en porcentaje respecto de las citaciones, de las publicaciones de títulos a nivel mundial en papers, en artículos científicos, y en cuáles está innovación en el título, ¿no? Y cómo esto ha ido creciendo desde los 50, ha incrementado un poco más, en esta tabla se ve hasta el 2008, pero la tendencia es alta, ¿no? Y para ser un poco más específicos, cuando entramos al Google académico, por ejemplo, y ponemos la palabra innovation, tenemos 4.5 millones de entradas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la innovación como campo de estudio lleva ya un tiempo en la discusión académica, y como todo campo que está con tanta fuerza, pues tiene un montón de puntos de vista, de aproximaciones, de enfoques que se les puede dar desde la política, la innovación tecnológica, la innovación frugal, la innovación social, innovación para la sustentabilidad. Podemos pensar innovación en sistemas de gestión, pues hay montonera de formas de entender y de aproximarse a este tema. Entonces, nosotros tenemos un approach dentro de todos estos, ¿no? Para nada esta presentación pretende decir que nosotros tenemos el approach sobre todos. Eso es muy importante. Entonces hay varios enfoques que pueden ser complementarios y que realmente pueden nutrir también lo que vamos a comentar el día de hoy. Nuestro approach, ya haciendo un poco de adelanto, nuestro approach es el approach que considera la innovación como un resultado de actividades y articulaciones sistémicas, especialmente cuando pensamos la innovación como un proceso importante que puede contribuir a los procesos de desarrollo, ¿no? No estamos pensando solamente en una innovación en el campo empresarial o en un campo específico, sino cómo como sociedad podemos generar ambientes que fomenten la innovación en una dirección que mejore las condiciones del desarrollo, ¿no? Empezamos un poco entendiendo por ahí. Entonces, desde nuestro proyecto también nos adscribimos a las discusiones y a las preocupaciones actuales, ¿no? Que son al menos tres entre las más importantes. Una tiene que ver con la situación medioambiental, ¿no? El agravamiento de la crisis medioambiental, especialmente el tema del calentamiento global, ¿no? Aquí tenemos algunos datos, algunos pronósticos. No voy a entrar en muchos detalles, algo que todos conocen, que lo estamos viviendo además y que lo vemos todos los días. Básicamente algunas preocupaciones, urgencias que podemos ver es que entre el 2030 y el 2052, que es más o menos el tiempo que vamos a vivir a plenitud los que estamos en esta sala, la Tierra va a alcanzar un aumento de 1.5 grados de temperatura, y esto viene con muchos problemas, ¿no? Con muchos problemas que están articulados además. Eso es lo que vamos a ver. Muchos problemas locales a nivel internacional y que además son problemas interrelacionados. Por otro lado, tenemos el grave problema de la desigualdad social. Acá solamente algunos puntos que me parecieron relevantes para compartirles, ¿no? Uno de ellos es que Latinoamérica, nuestra región, es la región más desigual del mundo, por ejemplo, ¿no? Algún dato, el 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, el 37%.
indicó el informe que presentan en la BBC Mundo. Y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, ¿no? Y acá estos problemas usualmente son sistémicos, son estructurales también. Por ejemplo, tienen repercusiones de este tipo. Un alto nivel de desigualdad económica crea, por ejemplo, sistemas políticos que ayudan a perpetuar esta economía, ¿no? Así que estos sistemas usualmente no invierten tanto en educación, por ejemplo, ¿no? La riqueza del continente, esto nos decía Stiglitz, un premio Nobel en economía, la riqueza del continente proviene de las rentas asociadas con los recursos naturales y en la sociedad hay una pelea más que nada sobre quién recibe las rentas en comparación con otras sociedades donde hay que trabajar para ganarse la vida y luego generar mayor igualdad, ¿no? O sea, cómo se enfoca nuestra economía, cómo la entendemos y cómo se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y además, también tenemos otros problemas como, por ejemplo, que el cambio climático y la desigualdad también están interrelacionados, ¿no? Son problemas que hay que entenderlos de manera estructural, de manera sistémica. Por ejemplo, nos advierten que si la región no enfrenta la desigualdad, entonces tendrá más estallidos sociales, como lo que hemos visto en Chile, en Colombia, hace un año más o menos. Pero también se demorará más en prepararse, en pararse de la pandemia o en reponerse al cambio climático. Y viceversa, también el cambio climático genera, ustedes habrán escuchado, migraciones sociales, movimiento de gente que también está acompañada de precariedad. Entonces, son temas que también están entrelazados y que hay que considerarlos de forma integral. Dentro de todo esto que nosotros lo entendemos como preocupaciones centrales, nuestro enfoque desde este proyecto situado en la Facultad de Tecnología también hace énfasis en el siguiente aspecto. Em, ¿Cuál es el rol de la ciencia y la tecnología en estos temas de la crisis medioambiental y la desigualdad social? ¿No? A veces la tecnología se sobreentiende, o la innovación también, como algo que siempre es bueno, ¿no? O que siempre va a ayudar al desarrollo, pero no se lo entiende que algo que no está solamente dado, que no es algo que solamente se adquiere o es parte o es una variable más dentro de nuestro entendimiento sobre los procesos de desarrollo, sino que también tiene un componente político y que puede ser dirigida, producida, creada para generar con una intención, para generar mayor igualdad o para tener un mejor impacto sobre el medio ambiente, ¿no? La tecnología, al no considerarse de esa forma y quizás estar más sujeta en los temas de productividad y generación de valor económico, quizás no han considerado adecuadamente aquello y han producido más que nada o han agravado la situación en los otros dos aspectos, ¿no? En la crisis medioambiental y en la desigualdad. De hecho, un informe sobre la tecnología e innovación del 2021, presentado por la UNCTAD, nos muestra, ¿no? Cómo a lo largo de la historia, las grandes revoluciones tecnológicas han generado, han sido utilizadas, aprovechadas, de una forma en la cual los países centrales han generado mayor valor y los países periféricos se han ido separando en la generación de ese valor a causa de aquellas tecnologías. Esto tiene que ver con razones estructurales de los mismos países, pero la tecnología no ha sido, digamos, inclusiva en ese sentido, sino que ha sido un elemento para perpetuar condiciones de poder, condiciones centrales de dominación también entre las diferentes naciones, ¿no? La tecnología siempre ha sido un factor que determina el, el poder, incluso bélico, de diferentes países, la dominación. Bueno, lo que dice este reporte básicamente es que el progreso tecnológico es esencial para el desarrollo sostenible, por supuesto, pero también puede perpetuar las desigualdades o crear otras nuevas. La tarea de los gobiernos es, por tanto, maximizar los beneficios potenciales al tiempo que mitigan los resultados perjudiciales. Cada país, nos sugieren, necesitará políticas de ciencia, tecnología e innovación adecuadas a su etapa de desarrollo, pero todas las naciones en desarrollo sufrirán el impacto de las tecnologías de vanguardia y necesitarán preparar a las personas y a las empresas para un periodo de cambios rápidos.
para garantizar que la innovación se haga teniendo en cuenta la equidad, el activismo social, con personas y organizaciones trabajando en conjunto, puede guiar la dirección de las nuevas tecnologías para garantizar resultados positivos. O sea, acá lo que se ve es lo que algunos estudiosos de estos procesos llaman un efecto Mateo. Esto, para nombrarlo así, ellos hacen referencia a un pasaje bíblico justamente de Mateo, del libro de Mateo, donde básicamente la lógica es esta. Lo que sugiere esta parábola es que aquel que tiene más, usualmente va a obtener más. Y aquel que tiene menos, incluso lo poco que tiene se le va a quitar. Más o menos por ahí va la lógica. Y en términos de tecnología y de capacidades tecnológicas, a lo que se refiere es que estos países centrales que vemos acá, estamos pensando en Inglaterra, seguramente Alemania, Estados Unidos, para pasar de una tecnología a otra han desarrollado capacidades también. A la vez que acumulaban riqueza y valor, seguían generando capacidades para poder dominar las nuevas tecnologías e incluso ser los lugares donde éstas emergen y seguirlas capitalizando, ¿no? Generar más investigación, más inversión en la medida que la innovación también las políticas de ciencia y tecnología se conectan con las políticas industriales, podemos ver en este tiempo también. Esto incluso se hace mucho más fuerte, ¿no? Y los países de la periferia que no invierten en ciencia y tecnología se vuelven, digamos, crónicamente en receptores de los resultados de investigación, de la tecnología que viene de otros lados, y a la vez eh, generan menos o generan menos capacidades de investigación locales o dinamitan y mal usan las pocas que se tienen, ¿no? Entonces, cada vez cultivan menos esa cultura. Entonces, se vuelven más dependientes, ¿no? De las capacidades tecnológicas en otros lados. Entonces, en ese sentido, la tecnología también ha tenido un impacto, no directamente intencional, pero ha tenido un impacto en agrandar la brecha, ¿no? Eh, de la desigualdad entre países. Entonces es una consideración importante que la tecnología no es algo que está dado, sino que es algo que hay que tenerlo en cuenta, hay que darle una dirección, hay que darle un uso, un propósito para que pueda funcionar en la dirección de la inclusión social y de la sustentabilidad ambiental. La tecnología por sí misma no va a dar eso, ¿no? Hay un componente político fuerte que hay que tomar en cuenta ahí. Y por supuesto, el último elemento de inspiración para el proyecto que hemos impulsado tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible o de manera local la Agenda 2025, que más o menos se parece también, ¿no? Especialmente los tres ámbitos que son de principal consideración, el ambiental, medioambiental, la sociedad, que tiene que ver con la inclusión social, principalmente el crecimiento económico, ¿no? Y entender estos aspectos de manera interconectada, que eso es sumamente importante. No hay que abordar alguno de los objetivos de manera independiente, sino también considerar cómo el abordaje a uno de ellos puede afectar también los otros, ¿no? Se hablaba de casos, por ejemplo, donde algún tema eh, no sé, de tratar de generar acceso al agua para comunidades acababa afectando la vida también en los ríos, ¿no? Algunos desvíos, bueno, uh, o temas también de inclusión social que podían tener otros efectos en otra de las áreas. Había que hacer consideraciones siempre importantes. Varios reportes están advirtiendo del carácter sistémico que tienen estos objetivos, que no hay que tomarlos solamente de manera independiente, sino cuidar la interrelación que existe entre ellos. Son temas complejos. Así es la vida, y pese a que nosotros los académicos nos gusta simplificar, la vida lamentablemente se presenta de manera compleja y es un desafío más bien abordarla en su complejidad y tratar de establecer grupos de colaboración, ¿no? Multidisciplinarios. Entonces, nosotros apuntamos con este proyecto a dar una contribución en lo que tiene que ver con el desarrollo inclusivo, ¿no? Que lo entendemos de manera resumida como un proceso de cambio estructural en el cual se da voz y poder a las preocupaciones y aspiraciones de los que de otra forma están incluidos. La primera parte para mí es la más importante, es un proceso de cambio estructural.
¿Por qué cambio estructural? Porque de manera estructural, hasta ahora, este proceso de desarrollo no ha sido inclusivo, sino al contrario, de manera estructural ha impulsado la ampliación de las brechas, ¿no? Entonces tiene que haber otra forma de relacionarnos, otra forma de producir y de consumir que nos permita también generar una mayor inclusión social. Este proceso, nos dice la definición, redistribuye los ingresos generados en los sectores formales e informales en favor de estos grupos y les permite formar un futuro en la sociedad en interacción con otros grupos interesados, ¿no? Es un poco para tener alguna línea de inspiración. Entonces, con esos antecedentes, les voy a contar ahora el enfoque de nuestro programa, del programa de innovación y cómo este ha ido evolucionando también. Entonces, lo primero que les comentaba tiene que ver con el norte, de hacia dónde queremos ir, de hacia dónde queremos contribuir. Y ahora nuestra experiencia. Nosotros sabemos que las universidades pueden jugar un rol clave para el desarrollo inclusivo, ¿no? Especialmente en nuestro país. Cuando este desarrollo inclusivo queremos basarlo en el conocimiento científico, en el uso, en el aprovechamiento, en el mejor aprovechamiento del conocimiento científico, en el conocimiento académico, en resultados de investigación y demás, entonces las universidades tienen un rol muy importante. En particular, en Bolivia, en particular 3 universidades, ¿no? Las 3 públicas más grandes, la San Simón, la San Andrés y la Gabriel Reno Moreno, donde básicamente cerca del 60% de las capacidades científicas del país están concentradas en estas 3 universidades. Entonces, cuando pensamos en un desarrollo inclusivo basado en el conocimiento científico, esperaríamos que algo salga de estas universidades, ¿no? Es algo muy importante, tienen una capacidad que puede ser aprovechada en esta dirección. Las universidades son internacionalmente un actor clave para impulsar cualquier transformación en la sociedad. Son centradas, especialmente transformaciones centradas en el uso del conocimiento avanzado y la generación de capacidades locales de innovación, ¿no? Las universidades no solo tienen que actuar al interior de su universidad, de su campus, sino también participar de los procesos de desarrollo en la sociedad. Uno de los investigadores bastante reconocidos de Bolivia, el profesor Carlos Aguirre Bastos, en alguno de sus estudios nos mencionaba que un rol clave que el sistema universitario puede jugar, el sistema universitario boliviano, puede jugar para contribuir al desarrollo inclusivo y la innovación social, es contribuir al empoderamiento de los movimientos sociales. Y aquí no estamos pensando solamente en movimientos, digamos, de tipo campesino, de tipo indígena, sino movimientos sociales que pueden ser, por ejemplo, medioambientalistas u otros, ¿no? También comunidades indígenas, sindicatos, dando respuesta a sus demandas a través de la investigación y la educación de alta calidad. Y más adelante vamos a ver por qué eso es importante. En nuestro caso, nosotros nos vamos a enfocar en contarles la experiencia de la Universidad Mayor de San Simón y el enfoque sistémico para la contribución directa de estos sectores productivos, ¿no? La universidad, sabemos, contribuye de muchas formas al desarrollo, de manera indirecta, generando profesionales, haciendo otras actividades también de extensión, pero también puede contribuir de manera directa a los actores productivos, a empresas o a otros. Para resolver problemas específicos, ¿no? Por ejemplo, actuar sobre el problema de la laguna, del río Rocha, temas de planificación, se puede también actuar de manera directa. Entonces, nosotros sabemos que en nuestra universidad, desde más o menos los años 80, se han empezado a generar capacidades de investigación importantes, muchas de estas ligadas a la cooperación internacional, que ha podido dotarnos o fortalecer muchos laboratorios, infraestructuras, la formación de investigadores, muchos de ellos a nivel doctorado, pero también la universidad, en este contexto, en su intención de colaborar mejor con la sociedad, ha encontrado algunas brechas, ¿no? Por un lado, su intención de conectarse a los espacios de investigación en el mundo, donde nuestros laboratorios y los laboratorios en el extranjero tienen ciertas diferencias, ciertas distancias presupuestarias, en capacidad, en equipos, pero por otro lado también quiere conectarse con los actores productivos locales
donde también hay distancias, ¿no? Nuestros actores productivos pues no están muy relacionados ni vinculados con las actividades académicas. Entonces se generan ahí algunas dificultades para poder conectarse y trabajar en conjunto. Por otro lado, nuestra universidad es bastante grande y desde afuera no se tiene claro, por ejemplo, si yo fuera una empresa del sector textil y quiero tener alguna ayuda en algún tema específico, pues a quién busco, ¿no? A qué facultad voy, cómo me pongo en contacto, qué es lo que hago. Entonces, una primera aproximación la tuvimos entre 2004 y 2007 con la creación de una unidad de transferencia de tecnología en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ¿no? Con la creación de esta unidad, lo que nosotros queríamos era habilitar una especie de ventanilla única al servicio de las empresas, principalmente de los actores productivos en Cochabamba, para conectarlos con capacidades de investigación al interior de la universidad, facilitar este contacto, ¿no? Pero principalmente nuestro enfoque en ese entonces era poner a disposición resultados de investigación que ya se estaban obteniendo, ¿no? En los diferentes centros, hacer una especie de catálogos de oferta, invitar a los empresarios para que conozcan los resultados de investigación que se están haciendo y pues puedan aprovecharlos, ¿no? Una especie de enfoque lineal de la innovación o de la transferencia de tecnología que principalmente estaba empujado por la oferta de resultados de investigación, ¿no? La pena fue que en esta experiencia del 2004 al 2007, pues no tuvimos grandes aproximaciones desde el sector privado con intenciones de comprar resultados de investigación o de utilizarlos, ¿no? Absorberlos. Pese a los esfuerzos, ¿no? No pudimos encontrar realmente empresas que estén interesadas. Y eso nos llevó a hacer una segunda iteración, reflexión y entender mejor el contexto mismo en el que estábamos en Cochabamba. Por ejemplo, entendiendo que estos modelos lineales solamente de la oferta, pues quizás no están encontrando un ambiente bastante intensivo en la compra de conocimiento, ¿no? Sino más bien un ambiente un poco más pasivo, un tema más estructural. Nosotros tratamos entonces de entender este problema como un problema más sistémico, una aproximación que realmente entienda lo que está pasando con el sector productivo, con el sector gubernamental, y para ello nos aproximamos teóricamente, esta vez, no desde los modelos lineales de innovación o de transferencia de tecnología, sino desde los modelos sistémicos, que entienden un poco mejor la complejidad institucional local. Estos modelos sistémicos desarrollados en varios lugares, nosotros utilizamos bastante la aproximación desarrollada en la Universidad de Aalborg, de Dinamarca, porque hace énfasis en un elemento clave. La aproximación sistémica que planteaban hace primero dos asunciones importantes para su concepción. La primera asunción es que un recurso fundamental en las sociedades modernas es el conocimiento. Eso es ampliamente aceptado, pues está bastante estudiado y el conocimiento es un factor clave en el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Y ellos dicen, aceptando aquello, por lo tanto, el proceso más importante entonces es el aprendizaje. Y ese es un tema clave, realmente diferenciador de otras perspectivas que trabajan los temas de innovación, comprender cuán importante para los sistemas de innovación, para los procesos de innovación, son los procesos de aprendizaje interactivo, ¿no? Interinstitucional entre los diferentes actores. ¿Y a qué nos lleva ello? Más adelante vamos a seguir reflexionando sobre ello, pero este es un elemento clave. Incluso yo diría, sería mucho más clarificante para los actores públicos, especialmente los tomadores de decisiones en la política, que dejemos de hablar de sistemas de innovación y para referirnos a ello, mejor hablemos de sistemas de aprendizaje, ¿no? Eso sería incluso más claro. A veces es muy confuso en el discurso político y en general tienden a confundir lo que es un sistema de innovación con lo que es un sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Mezclan ahí, innovación aparece como una palabra más, quizás sin mucha transformación, simplemente agregándole casi porque está de moda. Entonces, la segunda asunción tiene que decir que se asume que este aprendizaje que se reconoce en el primer punto es predominantemente interactivo.
y entonces un proceso socialmente integrado, el cual no puede ser entendido sin tomar en cuenta el contexto institucional local y el cultural específico. Entonces, eso es un tema central, que básicamente nos dice no hay recetas, ¿no? Hay que realmente ubicarse, como nos decía Stiglitz ahí arriba, que estas estrategias de desarrollo económico tienen que ser adecuadas a la etapa en la que estamos, ¿no? Al momento económico, al contexto, etcétera. Realmente hay que tener un buen entendimiento del contexto para ello, ¿no? Entonces, bajo esas dos asunciones, se plantea el siguiente concepto sobre sistemas de innovación al cual nos suscribimos. El Nacional de Innovación, entonces, es un conjunto, es un sistema en evolución y complejo que involucra relaciones dentro y entre organizaciones, instituciones y estructuras socioeconómicas, las cuales determinan el grado y la dirección de la innovación. Estas relaciones van a decirnos hacia dónde va a ir la innovación, ¿no? Así como la construcción de competencias. Y acá el componente importante, tanto la dirección como la construcción de competencias emanan de procesos de aprendizaje, basados en la ciencia, por un lado, universidades y demás, y también en la experiencia, sector empresarial, sectores productivos principalmente, ¿no? Entonces, esto para nosotros es sumamente importante. Y acá en la gráfica que les muestro a continuación, es una gráfica que para nosotros fue bastante reveladora y nos hizo entender cómo plantear este nuevo enfoque, ¿no? En esta gráfica, lo que se muestra es algo que se llama la línea divisoria del aprendizaje y consiste en lo siguiente. Es un análisis que se hizo entendiendo este tema de la importancia del aprendizaje para los procesos de desarrollo y la construcción de sistemas de innovación que sean más o menos dinámicos. Lo que nos dice es, para entender los procesos de aprendizaje en un país, vamos a tomar dos aproximaciones. No son exactas, no son las mejores, pero nos dan una pista, ¿no? En la base, en las abscisas, lo que tenemos es el grado de, el nivel, el porcentaje de graduados que tenemos de una universidad, de las universidades en los países, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos más o menos entre la gente pues que está laboralmente activa? Y en las ordenadas, lo que tenemos es el porcentaje de inversión en investigación respecto del PIB en los países, ¿no? Entonces, por un lado tenemos en las abscisas el aprendizaje basado en el estudio, en la educación, en nuestras universidades. Y por el otro, el aprendizaje, pues haciendo, ¿no? Investigando, que es así como se resuelven los problemas en el mundo, en este mundo moderno. Investigando, esto incluye tanto las investigaciones en las universidades como en las empresas, ¿no? Entonces tenemos por un lado, es el aprendizaje utilizando conocimiento avanzado y por otro lado el aprendizaje pues en las universidades, ¿no? Tal vez un poco más de tipo teórico. La combinación de ambos más o menos nos van a permitir situar a los países en algún punto en este cuadrante, por así decirlo, ¿no? Y tenemos dos puntos para algunos países. Una estrellita, que pueden ver acá, que es el punto en el cual se encontraba cierto país en 1975. Y un puntito para el lugar donde se encuentra este país en 1997. Digamos que no son los datos más actuales, pero nos permiten entender esta problemática que para mí es lo más importante. Entonces, podemos ponerle un puntito para cada país donde se encuentra, especialmente en 1997. Bolivia está acá y hoy en día pues tiene un mayor porcentaje de graduados, pero en inversión en I+D está incluso un poco más abajo, ¿no? Y vemos que varios países vecinos latinoamericanos se encuentran en cierto lugar y varios países a los que más o menos les va bien en sus procesos de desarrollo, más o menos se encuentran en otro lugar, ¿no? Y se ve más o menos alguna tendencia ahí que parece que a los que les va bien tienen una cierta relación entre su inversión en I+D y su grado de su nivel, su porcentaje de graduados en las universidades. Y lo mismo a los países que no les va pues tan bien, ¿no? En sus procesos de desarrollo.
Y para dividir estos dos grupos le han puesto una línea imaginaria a la cual han llamado la línea divisoria del aprendizaje. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando analizamos a uno de estos países, que vemos que ha dado un gran salto en este tiempo, que ha cruzado de uno de los sectores al otro, podemos entender un poco qué es lo que ha pasado y cómo realmente se puede transformar, ¿no? Un país. Estamos hablando del caso de Corea del Sur. En el caso de Corea del Sur, vemos que en 1975 realmente tenía un muy bajo porcentaje de graduados, un porcentaje también bajo, no muy interesante, en inversión en I+D, pero que a través de políticas nacionales han ido incrementando en ambos lados, ¿no? En ambas direcciones y casi de manera paralela, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En términos de aprendizaje, lo que quiere decir es que la gente que está siendo educada en sus universidades tiene oportunidades también para poner en uso lo que están aprendiendo para la resolución de problemas, ¿no? Que es a través de la investigación en diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso se ha encontrado que es un factor clave, porque ¿qué es lo que pasa cuando no se tiene un equilibrio entre estos dos? Cuando tienes muchos graduados, como puede ser el caso de Argentina, Bolivia y varios países latinoamericanos, y poca inversión en I+D, lo que nos pasa es que ustedes van a hacer sus maestrías, sus doctorados u otros estudios de alto nivel, y cuando retornan a Bolivia o si se han desarrollado aquí en Bolivia, tienen pocos lugares donde realmente pueden poner en práctica aquello que han aprendido. Y usualmente van a acabar migrando a los países donde sí hay estas oportunidades, ¿no? Donde sí invierten en ese tipo de cosas. La pena es que cuando en los países donde no se invierte en dar uso al conocimiento avanzado para la resolución de problemas, este conocimiento se deteriora rápidamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo me he graduado de la carrera de Ingeniería Industrial y me he especializado en un área y estoy trabajando en un área específica, ¿no? Pero varias cosas que he visto durante mi carrera profesional que luego no las he usado, pues hoy diría que realmente recuerdo muy poco, ¿no? Porque realmente no le has dado uso. Nuevamente, ese efecto Mateo que les comentaba anteriormente tiene que ver con en los lugares donde no se acostumbra a usar, como este es el caso, en el caso de Bolivia, donde no se invierte demasiado o muy poco en investigación y desarrollo, aún así los pocos investigadores que se tienen, pues van a acabar probablemente siendo desperdiciados, ¿no? Porque no van a tener un lugar donde se va a utilizar ese conocimiento para sacarle un valor para la sociedad. Y por otro lado, en los países donde se tiene alta inversión en educación de alto nivel y alta inversión en investigación y desarrollo, cada investigación va a necesitar de más investigaciones, les va a generar más preguntas, más complejas cada vez, van a necesitar de equipos más grandes, entonces aquellos que hacen más investigación usualmente tienden a necesitar más investigación todavía, ¿no? Ese es el efecto Mateo, aquellos que usan más van a requerir más todavía y se les va a dar más, y aquellos que usan menos van a entrar en una lógica ya también al revés de desperdicio, de poco uso, de poco aprovechamiento de lo poco que se tiene. Entonces es un poco la línea que se tiene. Entonces, continuando, algunos investigadores de este proceso de Corea del Sur decían, en resumen, lo que se entendió en ese país para poder dar ese gran salto. Y ellos decían, sea en la construcción de barcos, en la industria del acero, en la fabricación de maquinaria, en las empresas de automóviles o en la electrónica, el credo en Corea del Sur devino invertir ahora en las capacidades tecnológicas de las empresas locales en Corea del Sur, aunque la expertise externa sea más barata para cosechar la recompensa de la autoconfianza después. Nuevamente, cuando entendemos esta situación, aquellos investigadores que tienen la capacidad de seguir investigando, de tener espacios donde esto se requiere, pues van a acostumbrarse a entender esa lógica, a intentarlo, van a generar autoconfianza en sus universidades y en sus empresas para apostar por el conocimiento endógeno, el conocimiento producido localmente. Yo tuve la experiencia de trabajar en Suecia
de estudiar allá y pude ver aquello, ¿no? Como en Suecia, donde tienen alta inversión, tanto en el sector privado como en el sector público, en las universidades sobre investigación, ellos apuestan por la generación local de conocimiento, por la generación propia, para resolver sus propios problemas, ¿no? Incluso están produciendo aviones de combate, o sea, tienen capacidades propias para resolver muchos problemas. En cambio, en nuestro país, ustedes habrán visto, reconocerán esto, a problema que ocurre en Bolivia, casi de manual, la receta es, se vuelve un problema de importación de respuestas de China o de otro lado donde tengamos alguna oferta, ¿no? Pero rara vez se entiende un problema local como un problema que puede derivar en un proyecto de investigación local, ¿no? Que busque una solución adecuada. Usualmente va a ser cómo compramos la máquina, la solución o contratamos alguna consultora de algún país de Europa o de China que nos resuelva el problema en detrimento de los ingenieros, de los investigadores o de los profesionales locales que van a entender que sus respuestas siempre son minimizadas o siempre son unas respuestas de segunda en tanto se consiguen las soluciones de verdad del extranjero, ¿no? Entonces eso siempre es un problema muy grande. Y en particular, volviendo a nuestro caso, nosotros entendimos, haciéndonos la pregunta de qué tipo de universidad entonces se requiere para una mejor vinculación con el sector productivo, nosotros entendimos también, haciendo algunas comparaciones con Suecia, en este porcentaje, por ejemplo, de inversión que se tiene en investigación respecto del total de inversión que se hace en investigación, veíamos que nuestras universidades invertían el 35% de toda la inversión en investigación que se hacía en Bolivia. En Suecia, las universidades invierten el 21%, y a nosotros ese factor nos parecía bastante raro. Pero cuando veíamos a las industrias en Suecia y en Bolivia, entendíamos parte del problema, ¿no? De este problema estructural. En Bolivia, las empresas, respecto del total de investigación que se hace en Bolivia, ellas invierten el 6% y en Suecia el 71%. Entonces se entiende cómo en Suecia el sector empresarial apuesta por el desarrollo de conocimiento y es capaz de determinar hacia dónde se va a investigar, ¿no? Incluso orientando, estableciendo la agenda de investigación local, departamental, regional, que también orienta a las universidades hacia dónde van a investigar, ¿no? Cuando en las universidades suecas nos encontramos en los laboratorios, usualmente ellos tienen lugares de acceso para las empresas y son las empresas las que plantean los problemas de investigación con sus presupuestos, con sus investigadores, sus laboratorios, para colaborar con los investigadores y laboratorios de la universidad, ¿no? En cambio, en nuestro país, realmente teníamos un sector empresarial, o tenemos todavía, que no está apostando todavía por la investigación y que por lo tanto no cuenta con capacidades para la absorción de conocimiento o capacidades propias para la innovación, ¿no? Innovación con base en la ciencia y la tecnología, innovación también de tipo tecnológico. Entonces, entendimos también la siguiente pregunta que había que hacerse. ¿Qué tipo de empresas se necesitan para vincularse con la universidad? ¿Y cómo podemos construir, ayudar a evolucionar a nuestras empresas, a coevolucionar junto con nosotros en una dirección que fortalezca estas capacidades de investigación en el sector empresarial también? Entonces, eso para nosotros marcó un nuevo camino hacia dónde iba a ir nuestro proyecto, ¿no? Entonces, especialmente con este entendimiento que les estoy planteando, nosotros pudimos plantear un nuevo proyecto que no solo entendía la unidad de transferencia de tecnología como una ventanilla única para poder ofertar resultados de investigación al sector empresarial, sino como un lugar donde se iban a producir espacios de colaboración para la innovación, donde la unidad de transferencia de tecnología tomaría un rol de facilitador y con las empresas generar espacios donde podamos conjuntamente desarrollar capacidades para la interacción, para la innovación y especialmente fortalecer estas capacidades de investigación y desarrollo y de absorción de conocimiento en el sector empresarial. Entonces nosotros planteamos el proyecto
el programa InnovaUMS, le llamamos, Programa de Innovación y Transferencia de Tecnología, que partió con 4 principales objetivos. El primero, fortalecer la UTT, esta vez como un centro de innovación, principalmente especializado en las actividades de facilitación, de articulación entre los actores académicos, empresariales, gubernamentales, este enfoque sistémico. La formación de investigadores, que les comentaba al principio, en sistemas de innovación, investigar cómo se están dando estos procesos localmente, cómo es que se pueden mejorar también. En tercer lugar, un componente de transformación cultural de las prácticas de investigación e innovación universitarias, es decir, ya no hacemos la investigación solamente pensando en nuestros intereses, nuestras curiosidades académicas, sino también considerando cómo podemos mejorar esta articulación para beneficio de los sectores productivos locales, ¿no? Entendiendo sus capacidades, entendiendo también sus intereses y pudiendo generar espacios. Y el cuarto componente, ¿dónde vamos a realizar estas actividades? Entonces, el desarrollo de aproximaciones sistémicas de innovación. Nosotros le hemos llamado clústeres, pero se trata de redes de articulación, de interacción, donde de manera permanente, en el largo plazo, pueden relacionarse de manera libre, de manera también organizada, las empresas con los actores académicos, los centros de investigación, investigadores de nuestra universidad, para todo el tiempo realimentarse, estar en contacto y poder generar proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico en particular, pero también de colaboración institucional, ¿no? Servicios que podemos poner a su disposición. Entonces, para ser un poco más específicos, nosotros entendimos estos clústeres, en particular el clúster de alimentos que les voy a comentar, como espacios interactivos de aprendizaje, lugares donde estos actores tienen oportunidades para fortalecer sus capacidades de aprendizaje, mientras uno del otro, ¿no? Tanto la universidad de las empresas como las empresas de la universidad, mientras buscan soluciones a problemas determinados de manera interactiva. Están conformados estos clústeres por una variedad de organizaciones e individuos, en particular estos 3 actores, la universidad, la empresa y el gobierno. Se busca establecer un espacio concreto de cooperación sostenida, es decir, en largo plazo, entre productores e investigadores que conducen a un cambio y crecimiento mutuos, al tiempo que fomentan la colaboración entre las partes involucradas y otros actores. Estos espacios de aprendizaje interactivo, entonces, desarrollan dinámicas sistémicas desde la base y pueden considerarse como semillas potenciales de sistemas de innovación inclusivos, ¿no? En la manera en la que nuestra universidad, al ser una universidad pública, pues plantea esto de manera abierta y nos estamos enfocando principalmente en las pymes, ¿no? Que son aquellas organizaciones productivas que creemos que más lo necesitan, que realmente dan más empleo, tienen un mayor impacto en lo que tiene que ver con la inclusión social. Entonces estamos trabajando principalmente con ellos. Hemos notado también mayor apertura de parte de las pymes para trabajar con nuestra universidad. Entonces nos hemos enfocado ahí en principio. Hemos visto desde el 2008 que conformamos estos espacios una evolución favorable. Actualmente estamos con cerca de 70 pymes articuladas en el clúster de alimentos, pymes de diferentes sectores dentro de lo que es el rubro de alimentos. Hemos articulado también bastantes centros de investigación de diferentes facultades alrededor de las demandas de las empresas de alimentos que tienen que ver con temas de agua, que tienen que ver con temas de tecnología agroindustrial. Están involucrados, por ejemplo, centros como el Centro de Alimentos y Productos Naturales, el Centro de Tecnología Agroindustrial de nuestra facultad, el Departamento de Tecnología Agroindustrial de Agronomía, el PDTF con el desarrollo de máquinas, el CIDI con temas de gestión, está biotecnología también, trabajando temas con varias empresas, especialmente con el sector lácteos también. Hemos tenido algunas aproximaciones interesantes. Electroquímica también están. Son varios los centros y aproximaciones con las cuales hemos podido desarrollar proyectos determinados. Desde el 2008 son ya más de 10 años de colaboración que tenemos, entonces lo estoy básicamente resumiendo.
Un poco el enfoque clave que hemos tenido ha sido un enfoque proactivo para poder construir estos sistemas de innovación desde la base, tomando a nuestra universidad como un espacio, no solamente como una institución con los actores determinados, sino también como un espacio físico donde podemos encontrarnos, que tiene características un poco diferentes a lo que serían espacios, por ejemplo, una cámara de industria o lo que sería una alcaldía o una gobernación, que usualmente son espacios físicos que tienen una mucho más fuerte carga política y de tensión, ¿no? La universidad, al menos la Universidad Mayor de San Simón, como universidad pública, parece ser un espacio mucho más interesante de generación de alianzas, ¿no? Bajo otro enfoque, bajo un enfoque más, pues, académico, un poco más imparcial en términos políticos, donde las discusiones tienen otro tono. Entonces, hemos reconocido también aquello y de manera proactiva habilitar estos espacios dentro de nuestra universidad. La UTT, la Unidad de Transferencia de Tecnología, entonces, en su transformación hacia un centro de innovación, genera y fortalece sus capacidades de facilitación, ¿no? Para poder transformar, por ejemplo, demandas que tienen en los sectores productivos en demandas de conocimiento para los centros de investigación y viceversa, transformar capacidades que tienen los centros de investigación en oportunidades para colaborar con el sector productivo. A veces se requiere un poco un trabajo de traducción, ¿no? Entre estos dos ámbitos. También en la UTT hemos generado capacidades para atraer recursos financieros con base en las demandas de las empresas, ¿no? Transformadas en proyectos de investigación. Hemos podido traer recursos de la cooperación europea, de ASDI, también de ProBolivia, que es una agencia para el desarrollo acá. Hemos podido tener esa capacidad y realmente el enfoque de clúster nos permite también sostener una lógica de mayor impacto, ¿no? Que es lo que se haría diferente a lo que sería una consultoría específica para una empresa, sino más bien tratar de agrupar algunas demandas y generar proyectos de mayor impacto desde nuestra universidad para el sector productivo de alimentos, ¿no? Las pymes y productores vulnerables también han sido principalmente invitados a formar parte del clúster. Como les digo, esta es una red abierta, un espacio abierto, no tiene costos para participar, tampoco tiene, digamos, dificultades o restricciones en lo que tiene que ver con el grado de formalidad de las empresas, sino más bien trabajar en ello, en el proceso de articulación. Si no tienen SENASAC, les apoyamos a obtener su SENASAC. Si no tienen su fondo empresa, pues en el camino les apoyamos a tener eso también, a ir fortaleciendo sus capacidades, a abrir mercados, etcétera, a construir su marca misma, la calidad de sus productos, a abrir algunos espacios de mercado, etcétera. Este es un espacio de soporte, ¿no? Desde la base. Eso creo que ha sido también otro factor importante en la conformación de este clúster, ¿no? Nosotros nos hemos esforzado mucho en la construcción de confianza, por un lado, entre los actores que estábamos muy distantes, no había confianza entre la universidad, el gobierno y las empresas. El gobierno todavía sigue siendo un actor difícil de tratar, no importa de qué bando sea, siempre es un actor complicado, con intereses particulares, pero al menos entre las empresas y la universidad se han hecho bastantes acercamientos, ¿no? A un nivel incluso personal. Entonces ya los empresarios conocen qué investigador está trabajando en tales temas, a quién acudir en caso de que quieran trabajar ciertos temas específicos. Ha habido una apertura desde la universidad y una confianza en la buena fe que se tienen de ambos lados, ¿no? Eso nos permite invitarlos, trabajar de manera conjunta, invitarlos a los centros de investigación, generar proyectos conjuntamente, etcétera. Y por otro lado, la autoconfianza, ¿no? Autoconfianza, por ejemplo, de nuestros investigadores, de que se puede tener impacto, de los estudiantes que participan de estos procesos, de que su formación realmente contribuye a resolver problemas específicos de nuestros actores productivos. Eh, por ejemplo, en la construcción de equipos, de máquinas, de prototipos, hemos visto que nuestros estudiantes tienen capacidades y bastante creatividad para poder resolver efectivamente varios de estos problemas. Muchos de estos estudiantes después luego pueden encontrar también espacios en diferentes empresas donde pueden seguir trabajando en estos temas ya con mayor confianza, ¿no? Por otro lado, las empresas también generan autoconfianza para poder invertir
en el desarrollo de estas soluciones de manera local. Ya no solamente están pensando en sus proveedores internacionales, en la importación de máquinas, que muchas veces no se ajustan a los procesos específicos productivos que ellas tienen, ¿no? Ahora tienen en consideración las posibilidades de construir localmente varios equipos, de desarrollarlos, de trabajarlos en nuestra universidad y darles forma, ¿no? Al menos tener una alternativa más que puede ser bastante beneficiosa. En términos de investigadores, entonces, hemos podido articular al interior de la universidad 35 investigadores de diferentes áreas, diferentes disciplinas, que están trabajando activamente con con las diferentes empresas. Estos 35 investigadores pertenecen a 20 unidades académicas articuladas entre centros de investigación y departamentos de carrera de 4 de facultades diferentes. Entonces, en este proceso de transformación cultural interna también al interior de la UMS, nosotros le hemos llamado a este equipo el UMS Innovation Team, para darle forma, para visibilizarlos y para poder seguirles apoyando también en estos procesos. Algunas oportunidades de aprendizaje interactivo que generamos en el clúster tienen que ver, por ejemplo, con eventos anuales que se hacen de planificación y evaluación junto con las empresas y los actores de gobierno relacionados, cursos de capacitación a demanda, hemos hecho ya más de 40 desde que iniciamos con esta iniciativa, en diferentes temas, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, gestión, costos, en temas de, por ejemplo, para el sector lácteos también hemos hecho varios cursos de producción, de seguridad industrial, en temas de normas de calidad, de todo lo que ellos realmente demandaban y nuestra universidad tenía capacidades para fácilmente pues orientarles, capacitarles, ¿no? También internamente, además de los proyectos de investigación, hemos visto que diferentes carreras, facultades, centros de investigación ofertaban servicios de manera aislada para las empresas del clúster, ¿no? Por ejemplo, servicios de laboratorio, buenas prácticas de manufactura, etcétera, y otros estudios. Entonces, nosotros hemos podido articular varios de estos servicios que ofertaba nuestra universidad de manera aislada en paquetes de soporte, ¿no? Para las empresas. Por ejemplo, uno de los más importantes es el programa de apoyo a la certificación del SENASAC. Para ello hemos articulado capacidades de los servicios de laboratorio del CAPN, donde nosotros también hemos conseguido algunos descuentos importantes para las empresas del clúster, cursos de soporte en buenas prácticas de manufactura con la carrera de ingeniería de alimentos y también colaboraciones con algunos diplomados que se están trabajando en estas áreas, con estudiantes de carrera, también de agronomía. Entonces ha sido bastante importante poder articular y romper con algunas barreras institucionales internas que tenemos para poder colaborar internamente y ofertar un mejor servicio, ¿no? También. Hemos podido desarrollar 70 proyectos pequeños, digamos, de investigación a nivel tesis de grado u otros, eh, respondiendo a demandas específicas de las pymes. Como ustedes sabrán, no todas las demandas que tienen nuestros empresarios, nuestras pymes, requieren de un doctor, digamos, ¿no? Para resolverlas, sino que muchas de ellas realmente pueden ser excelentes espacios para habilitar la creatividad de nuestros estudiantes y dar realmente soluciones interesantes a estas demandas de las pymes. Por supuesto, todos estos estudiantes supervisados por investigadores de nuestra universidad. Entonces, a la fecha tenemos cerca de 70 proyectos que se han hecho de este tipo, entre tesis y trabajos que se hacen dentro de algunas materias de nuestras carreras, ¿no? De industrial, de alimentos, de química, de mecánica también, u otros. Otro resultado importante para nosotros ha sido el fomento, el fomento de la participación temprana de estudiantes de pregrado en proyectos de innovación. Como les decía, les mostraba en aquella gráfica, es importante desde temprano generar capacidades, autoconfianza en los estudiantes para participar en proyectos que tienen un impacto, por así decirlo, en la vida real, ¿no? Es decir, en la vida por fuera de la universidad, donde tenemos un espacio más seguro, sino con casos reales, con empresas reales, eh, produciendo en muchos casos máquinas, prototipos,
nuevos procesos, nuevos productos reales que los van a ver luego en el mercado, ¿no? También con inversiones reales de las empresas en estos proyectos. Entonces hemos generado también esa confianza de las empresas para poder invertir en nuestros estudiantes, que creo que es un tema también importante. Algunas otras oportunidades para el aprendizaje interactivo tienen que ver, por ejemplo, con visitas anuales guiadas de las pymes a los centros de investigación, que eso ha sido muy importante, que ellos conozcan. A veces la universidad es muy hermética y no se sabe lo que hay ahí adentro. Estas visitas guiadas han sido muy importantes, pero también al revés, visitas de nuestros investigadores a las empresas. Eso creo que ha sido también sumamente importante porque ha permitido a nuestros investigadores conocer también la realidad, ¿no?, de nuestras industrias, de sus capacidades y de cómo adecuar mejor estos equipos de trabajo y las soluciones que se pueden plantear para que sean estas realmente viables, ¿no? Hemos organizado algunas ferias anuales en el campus universitario, ya vamos 10, eh, que le hemos llamado Feria de Innovación Productiva, ¿no? Usualmente lo hacemos en el Paseo Autonómico. Y estas ferias han sido importantes porque no solo presentan los resultados que han obtenido las empresas durante el año de trabajo, sino también se presentan centros de investigación, ¿no?, con las novedades. Entonces, el espacio ferial nos permite establecer, construir otro tipo de relaciones, quizás en un campo no tan formal, sino viendo, conociendo, charlando, y nos ha permitido generar nuevos proyectos también, un buen espacio, no solo para la venta de productos de los empresarios, sino también para conocernos más, para generar nuevos proyectos de investigación, nuevas alianzas que usualmente se dan en esos ambientes informales de mayor confraternización, ¿no? Hemos podido también articular otras instituciones locales alrededor de la agenda del clúster que va más allá de lo que es la empresa, la universidad y el gobierno, ¿no?, sino también instituciones de soporte que son importantes, como algunas cámaras, cámaras de pequeña industria también, instituciones reguladoras, el SENASAC, por ejemplo, y NORCA, algunas otras, también del gobierno central, agentes gubernamentales locales, secretarías de desarrollo, secretarías de desarrollo industrial, o del gobierno departamental, ¿no?, sus departamentos, sus secretarías de planificación, o del gobierno central. Hemos trabajado muy de cerca con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, ¿no? O también hemos podido hacer que las pymes participen en redes nacionales e internacionales de articulación, de colaboración. Las redes establecidas, por ejemplo, por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, redes temáticas que han creado en sectores específicos, uno de ellos el de alimentos, donde a nivel nacional articulaban los investigadores que estaban trabajando en temas de alimentos, redes como el CITED Iberoeca, donde nuestros empresarios han participado de estas conferencias que se daban anualmente en diferentes países. Han visitado Panamá, Perú, Costa Rica, por ejemplo. Y más recientemente del proyecto de la NET, del cual somos parte muy importante, coordinadores de algunos de sus componentes, que es un proyecto, una red de colaboración entre universidades, en principio, latinoamericanas y europeas, para apoyo a la innovación y al emprendimiento social, ¿no? Para apoyar a nuestras empresas. Entonces, esta red nos permite conectarnos fácilmente con iniciativas similares al clúster, quizás desde algunos otros enfoques que están en Latinoamérica, principalmente en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Bolivia, ¿no? Estos son los principales países en Latinoamérica, y en Europa, en Italia, Austria y Bélgica. Bélgica es la que está coordinando la Universidad Libre de Bruselas en particular. Ya les contaba la atracción de recursos, y uno de los, aquí voy a entrar un poquito en este tema que nos parece uno de los más prometedores. Una de las actividades más importantes que hemos realizado entonces tiene que ver con el desarrollo de prototipos de máquinas, ¿no?, para las pymes. Como les comentaba al principio, el tema de la tecnología para nosotros es clave para poderla direccionar en un sentido de la inclusión social y de la sustentabilidad ambiental. Entonces estamos generando capacidades como universidad en principio para poder desarrollar máquinas, para generar procesos efectivos del desarrollo de prototipos de máquinas acorde a las necesidades de las pymes, y en las pymes capacidades de absorción y participación en la coproducción de máquinas, ¿no?, de conocimiento para
para la producción de máquinas. Entonces, ese es un proceso importante. Les voy a contar un poquito de detalles en las siguientes dos diapositivas, que son las últimas. Una de las claves de nuestro proyecto ha sido la investigación basada en la acción, ¿no? Nosotros hacemos el acompañamiento académico de estas actividades, pero primero generándolas. Entonces, nuestros investigadores están completamente empapados de lo que está pasando, ¿no? Eh, Esto nos lleva a algunas discusiones académicas, donde varios investigadores a veces toman distancia de las situaciones, ¿no? De los contextos que se están dando. Nosotros tratamos de promover que nuestros investigadores sean parte del proceso y realmente vivan en carne propia cada uno de estos procesos para poder realmente conocer los límites, ¿no? Especialmente de la teoría y de la práctica y poder seguir impulsando con quizás mayor fuerza, ¿no? Es un approach nada más en la investigación-acción para realizar estos procesos. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías de algunas diferentes máquinas que se han ido realizando en este tiempo, principalmente con el apoyo de estudiantes de pregrado, directamente respondiendo a demandas de las empresas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, en esta lógica del aprendizaje interactivo, estudiar cómo se han dado estos procesos, cómo se han dado las diferentes lógicas, la colaboración, los tiempos, los presupuestos que se han utilizado, qué capacidades de conocimiento se han ido utilizando también y cómo esto se ha ido absorbiendo por las empresas entre experiencias exitosas y experiencias quizás no tanto también, ¿no? El proceso de prototipado siempre implica una posibilidad de que la máquina pues no funcione con la efectividad que esperábamos. Entonces son iteraciones. Entonces hemos ido estudiando esos procesos al mismo tiempo que hemos ido estudiando también las mejores experiencias en generación de prototipos de máquinas al interior de nuestra universidad, por ejemplo, en centros como el PETF, CIFEMA UMS, PITA o el CIAME, ¿no? Donde se han generado algunos drones, etcétera. Y al mismo tiempo, empresas que hay algunas, unas pocas en Cochabamba, donde se desarrollan prototipos de máquinas también, para poder estudiarlos, compararlos y generar mejoras en nuestros procesos de diseño de máquinas, no solo para nosotros, sino también para que tanto los actores privados como los centros universitarios mejoren sus procesos de diseño. Entonces creo que en esa lógica vamos a poder generar procesos adecuados a nuestro contexto para la generación de tecnología adecuada, ¿no? Es una discusión también antigua que ya vamos teniendo sobre el diseño de tecnología adecuada a los procesos de desarrollo y tratar de siempre impulsar desde la base un poquito más arriba el punto de partida para el diseño de estas máquinas, para el diseño, para la generación de estos procesos coevolutivos, ¿no? Y mejorar la capacidad de estos centros, la capacidad de innovación de los centros, de estas otras unidades, de las pymes con las cuales colaboramos y de nuestro clúster en particular. Entonces, bueno, ahí acabo esta presentación. Es un poco un resumen, un pantallazo sobre lo que hemos estado trabajando y cómo nos ha estado yendo, ¿no? Desde este enfoque en particular. Carlos. Bueno, ¿me escuchas, Carlos? Sí, creo que se ha cortado el... No se te escucha. Fátima, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, recién es que Ahora sí te escucho. se cortó el micrófono. Bueno, lo que te decía es que, o lo que te quería decir, que me parece sumamente interesante y comentarte también, ya te había dicho antes, pero un poco como que engloba muchas cosas que nosotros hemos visto en las clases durante esta semana. Hemos visto las problemáticas económicas de la región y como tal, dentro de las principales problemáticas estaba justamente el problema de la desigualdad, tomando a América Latina como de las regiones más desiguales, ¿verdad?
la pobreza y el bajo desarrollo, o ¿no? El bajo crecimiento, que están interconectadas, digamos, ¿no? Y la importancia, digamos, como uno de los factores claves para esto, el conocimiento, la educación, habíamos dicho, pero bueno, el conocimiento, ¿no? Y como en realidad hay una relación de causalidad entre ellas, ¿no? Mientras, digamos, existiría un mayor conocimiento, mayor educación, entonces eh, debería existir un mayor desarrollo. El problema que mencionábamos y que analizábamos esta semana era que los modelos de desarrollo que hemos ido viviendo como región eh, han respondido más a modelos de desarrollo planteados con una perspectiva hacia afuera, ¿no? Mm. Con el gran problema de no situarnos en nuestras propias problemáticas, ¿no? Situarnos y plantear el desarrollo desde nuestra situación actual y además analizando nuestras instituciones, analizando nuestra cultura, nuestras problemáticas, entonces tomar así como iniciativas y experiencias que nos permitan entender el desarrollo, digamos, de una manera más real para nosotros, más inclusiva, como dices, ¿no? Entonces, creo que esa era la riqueza, digamos, de la experiencia que nos cuesta, porque recoge como, y lo dices, ¿no? O sea, tratando de rescatar, no sé, de esto, tomar en cuenta, digamos, el contexto institucional y cultural para poder abordar nuevas formas de ver el desarrollo, ¿no? Y en este caso, qué mejor que sea la universidad en el rol que tiene de generación de conocimiento, que pueda impulsar, digamos, estas formas de desarrollo inclusivo. Entonces, además apuntando a un cambio estructural también, ¿no? Porque muchas de las medidas que se van tomando son de manera coyuntural, digamos, y que no solucionan el problema de fondo. Entonces, que la universidad forme parte de este impulso, creo que es sumamente interesante. Así que felicidades también por ese trabajo y seguramente vamos a estar escuchando más adelante de otras experiencias también que vayan teniendo. Pero sobre eso, tengo algunas preguntitas, ¿no? Em, Esto muy puntual, ¿cómo es que cómo es la relación? Porque usted bien planteas que ha habido en realidad un gran avance, nos has mostrado que ha habido muchas investigaciones vinculadas, se han unido diversos centros de investigación de la universidad apoyando al proyecto. Y cómo funciona, pero el, la integración, digamos, entre las pymes, si existe o no existe alguna integración, existe comunicación, digamos, algún tipo de colaboración entre ellas, ¿no? Donde, por supuesto, está, digamos, el gobierno, que es digamos, de una posición más complicada, como decías, la universidad que está activamente apoyando, pero que existe esta interrelación, pero ¿cómo es la relación que existe entre las pymes? No eso un poquito. Ya, perfecto, claro que sí. Bueno, la relación que hemos visto entre las pymes ha sido bien interesante, porque ha ido también evolucionando en el tiempo, ¿no? Ujú, Al principio, cuando empezamos en 2008, las pymes principalmente se suscribían a una cámara, ¿no? A un sindicato, a un grupo, ¿no? Por ejemplo, Cadepia u otros. La pena era que en ese tiempo también notábamos que estos grupos, cámaras, etcétera, estaban en competencia entre sí. ujú, Entonces había ¿qué te digo? Mucho conflicto entre ellas, ¿no? Porque más o menos las pymes que formaban parte de sus bases estaban permitidas para colaborar con unos, pero como que estaban prohibidas de colaborar con la otra cámara, que no sé qué, competían por los espacios, en la Fake Ball, etcétera, donde manejaban esa lógica, ¿no? Entonces, viendo aquello, nosotros em, tomamos la decisión de tomar un poquito de distancia de las cámaras en particular y enfocarnos más en los actores de base, porque eso para ujú, nosotros era lo que más nos interesaba. ujú, Entonces la dinámica ahí cambió bastante, ¿no? Nosotros, digamos, despolitizamos el espacio en ese ujú, sentido, como un espacio exclusivo para apoyar a los empresarios de tal cámara o de tal otra,
y ser un espacio mucho más abierto, más horizontal. En ese sentido, las empresas tuvieron otra actitud para con la universidad, ¿no? Colaboran entre ellas, se conocen entre ellas, pese a que Cochabamba es un poco grande, entre las pymes se conocen, se ven en las ferias, eh, se ubican, están en muchas reuniones, en diferentes cámaras, en diferentes espacios que se habilitan también en el sector gubernamental o en estos espacios de ferias. Se conocen bastante bien y hemos generado un ambiente donde tenemos acciones comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema del SENASAC ha sido clave, realmente las ha unificado, es algo donde toditas tienen que trabajar en ello, sí o sí. Hemos podido hacer varias acciones conjuntas en un ambiente bastante bueno, digamos, dentro de la universidad, pero también entre ellas se agrupan, han entrado en lógicas de colaboración por afinidad, ¿no? De sectores, por ejemplo, los que trabajan con cereales, nosotros hemos creado algunos grupos en WhatsApp donde ellas pueden fácilmente colaborar. Por ejemplo, me ha llegado Camu Camu, mucho más de lo que yo puedo procesar. Alguien quiere y empiezan a hacer negocios, ¿no? Entre ellas rápidamente. Alguien sabe dónde puedo encontrar este tipo de envases o no sé qué. Son bien ágiles, ¿no? Para buscar los mejores precios también. Entonces, han entrado en una lógica de colaboración, pero en tanto se ha generado un espacio de confianza. Eso ha sido sumamente importante. Mediado por la universidad, que más o menos es un árbitro, ¿no? Este rol de la facilitación también permite eh, mediar, mantener una línea, ¿no? De imparcialidad y de tratar de ser lo más justos posible. Entonces, esos espacios han sido muy buenos, están también, además de ello, han generado también lógicas de colaboración entre ellas. Por ejemplo, quiero organizar una feria para poder vender y necesito hablar con ciertos representantes de la alcaldía, pero para poder organizar una feria no la puedo hacer yo sola. Entonces, ¿quiénes se animan para poder hacer una feria o pedir para un espacio para una feria en tal lado, ¿no? Necesitamos por lo menos 20. Entonces ahí encuentran espacios, pero que no es la lógica de las cámaras, ¿no? Donde va de arriba para abajo, sino aquí mucho más voluntarioso, digamos, Horizontal ¿no? también, ¿no? Horizontal. Sí, Desde permite una a la relación más iniciativa. horizontal también. Sí, y aquellos tengan más Ujú, iniciativa, realmente puedan no depender tanto, ¿no? De ujú, aquello. Eso correcto. principalmente. Yo creo que he visto Y una eso, evolución positiva en esa dirección. eso, sí, porque eh, creo que eso es clave, ¿no? En estas nuevas formas, digamos, de ver un desarrollo, de procurar cambios estructurales también, fortalecer estos espacios de cooperación, de asociación, Mm, ¿no? Donde, eh, como decía, ¿no? O sea, uno va a tener mejores resultados cuando haga lo que es mejor para uno, pero también mm, lo que es mejor para un grupo, ¿verdad? exacto. Entonces, generar estos espacios de colaboración, de cooperación, también impulsa a mejores resultados para el conjunto, ¿no? Entonces es como conveniente para todos. Y, Exacto. Para los temas ujú, comunes, por supuesto, y por supuesto, cada una de ellas también tiene sus lógicas particulares y sus por proyectos propios, supuesto. ¿no? Entonces nosotros tenemos Ujú, tanto respuesta para temas grupales como para temas particulares, ¿no? Una empresa que quiere una ujú, máquina para su proceso específico. Por ujú. ejemplo, una máquina que fue muy interesante, chiquita, bien práctica, pero muy interesante, fue una deshuesadora de aceituna. O sea, le quitaba la semilla, ¿no? La Ujú, señora lo hacía manualmente y pues le tomaba una eternidad, ¿no? claro. Entonces, la maquinita tuvo un par de innovaciones interesantes ahí con los estudiantes de mecánica, especialmente en los engranajes que tenía, en algunas formas, para poder ir cargando la máquina con una cierta cantidad, ir procesando y le hacía pues lo que ella trabajaba en una semana, lo hacía en 2 horas y ya está. Entonces le Claro. habilitaba a la empresaria tiempo para poder dedicar a otras cosas que quizás le rendían más Ujú, valor. Entonces, cosas como esas, ¿no? No necesariamente, como te decía, no todos los problemas de las empresas requieren de un doctor o de claro. alguien que haya trabajado demasiado, algo, sino realmente pueden habilitar la creatividad de nuestros estudiantes de Ujú. pregrado y los estudiantes pues sacando pecho, ¿no? Claro, Felices. claro. Y con Ya motivo. con confianza, claro, Claro, con dando confianza autoconfianza. y lo interesante, ¿no? De
que alguna vez comentábamos también contigo en otra ocasión igual, em, la importancia de generar este conocimiento igual desde aquí, ¿no? Y de hecho lo has dicho en algún punto también en tu presentación, no importando siempre tecnología, ¿no? Sino confiando en la capacidad que tenemos nosotros Mm, eh, para poder innovar, pues, ¿no? claro. Y ahí te paso un dato, dos cosas Ujú, que me parecen para mí clave. O sea, hacer un prototipo de máquina, esto ujú, es importante saberlo, reconocerlo. Hacer un prototipo de máquina acá, usualmente, casi desde ya, te va a costar más caro que la máquina importada, ¿no? ujú, Porque hay un componente de investigación, porque hay que comprar parte por parte, algunas cosas, ¿no? Hay que producirlas, no estamos produciendo en más, etcétera. Entonces te va a costar más caro. Pero sabiendo eso, igual las empresas, por la confianza que tienen en la universidad, apuestan por ello. Porque, por un lado, la máquina importada va a estar muchas veces sobredimensionada, ¿no? A lo que ellos claro. realmente requieren o no va a Ujú, estar adecuada a los productos específicos que manejan, ¿no? Entonces la máquina de acá va a ser como ir al sastre, ¿no? Un saco realmente a medida. ujú, Y por otro lado, tienes al sastre también ahí a la mano, es decir, a la universidad, a los centros, para que cualquier cosa que pase, pues te lo ajustan nuevamente. O sea, es una parte ujú, como de garantía, ¿no? De que si tienes cualquier problema con tu máquina, pues la traes de nuevo, hacemos los ajustes y continuamos. Entonces, más o menos eso correcto. compensa el costo Ujú. un poco más Pero, elevado. ujú, y además que igual, ¿no? Que has dicho en el caso de el ejemplo que has dado en el gráfico de la inversión en I+D, el que más ha crecido ¿Ah? era Corea del Sur. Corea del Sur. Estaba por ¿Ya? decir Singapur, mil disculpas, No, ¿no? no. Corea del Sur, que de hecho dices, ¿no? O sea, que por más que la tecnología, la generación, digamos, local iba a ser más cara, aún así la estaban aplicando, ¿no? Porque Sí, los por el tema efectos, de la digamos, a autoconfianza. mediano, ajá, y los efectos a mediano y a largo plazo finalmente van a ser más positivos que, digamos, ese costo inmediato, ¿no? Que es la Exacto. idea igual. Ujú, Y sabes, el tema teórico, digamos, de fondo, está en cómo entendemos el desarrollo, ¿no? correcto. Como te decía, Ujú, nosotros nos adscribimos en buena forma un poco a la perspectiva de la PNUD, que en realidad está basada en el enfoque de Amartya Sen, ¿no? Del enfoque como el desarrollo como la expansión de las libertades, de las libertades. Ujú, exacto, pero en particular de este capability approach, que es ujú, como de la expansión de las capacidades también, ¿no? Y dentro de esta ujú, expansión de capacidades también está el desarrollo de capacidades para la producción de tecnología de manera endógena. Entonces estamos ujú, apostando por ahí. Aunque sea más claro. costoso, más caro, este proyecto es un proyecto de largo plazo, ¿no? Estamos pensando 10, 20 años. ¿Cómo se va Ujú, a ver esto? Estas cosas no se entienden cuando la mirada es de un año, de 2 semestres o cuando las instituciones que están afuera, por eso decía que la universidad, especialmente la universidad pública, es un actor clave porque es de las pocas instituciones en un país, en una región, que pueden pensar en el largo plazo. ¿No? Pensemos en el gobierno está centrado en sacar tantas fotografías que pueda de los proyectos que ujú, va a hacer dentro de su gestión. ujú, Difícilmente se va a arriesgar a un proyecto de 12 años que va a cobrar frutos políticos otra gestión, ¿no? ujú, Realmente no van a apostar mucho por eso. Las empresas lo mismo, correcto. ¿no? A veces tienen unas miradas más de corto plazo que tiene que ver mucho con sus dinámicas económicas también, que está todo bien, pero la universidad sí se puede dar el lujo de apostar Ujú, por estos procesos de largo plazo, ¿no? De 10, de sí, 20 años, de construcción de espacios, de capacidades, de a ujú, poquito, ¿no? Reflexionando, eso, adecuando. Eso creo que es sumamente mejorando. importante Ujú. hoy en día. Y Hoy en día, eso, donde todo quieren sí, rápido, creo que sí, eso vale la pena. eso quisiera puntualizar también porque lo hemos comentado a lo largo de la semana de clases también que eh, en realidad las respuestas a estos problemas, a estas problemáticas económicas regionales, pobreza, desigualdad, no son medidas que se van a solucionar a corto plazo, ¿no? Y es lo Mm, que decías, o sea, no son, son temas
que requieren tiempo, que son intergeneracionales además, entonces las medidas de cambio estructural, ¿no? Van a ser vistas o deberían ser tomadas a mediano y largo plazo, ¿no? Ujú. Entonces, como dicen muchas veces, ay, muchas veces me han apagado la luz, qué susto. Em, eh, estaba diciendo Las medidas estructurales de largo plazo. que las medidas estructurales de largo plazo entonces tienen que ser pensadas para cambios estructurales, ¿no? No cambios de forma inmediata. Exacto. O sea, Y por un lado para, eso, ¿no? Por un lado que tienen que ser pensadas en el largo plazo, pero por otro lado, como veíamos en las empresas, ¿no? Una empresa, en esta pregunta que hacíamos que para nosotros, para mí era sumamente importante. La segunda, ¿qué tipo de empresas se necesitan para vincularse con la universidad? ¿No? Es ujú, decir, no todas las empresas se pueden vincular porque para vincularse con la universidad y aprovechar los resultados de investigación particularmente, necesitan capacidades propias de absorción de ujú, conocimiento. Es decir, si no, me llega una tesis y pues no la entiendo y va a la anaquel, ¿no? Y ya estuvo. Pero para poderle ujú, sacar provecho necesito algunas capacidades propias e inversiones propias, ¿no? Para poder dar uso. Lo mismo cuando piensas en un país, para poder abordar estos temas de los problemas ambientales y demás, ujú, no, la solución no va a ir por comprar las soluciones solamente de afuera, ¿no? Sino que hay que tener también capacidades propias para aprovecharlos, para seguir, o sea, no vas a esperar eh, comprar una solución, sale una nueva, comprar una nueva y demás. Necesitas tú también tomar un poco el control de ujú, la tecnología que vas adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, como han hecho los chilenos por un tiempo en la industria del cobre, ujú, ellos han comprado tecnología importante para poder modernizar su industria del cobre, pero al mismo tiempo han puesto, han invertido en la generación de centros de investigación y de doctores en el tema para desde ahí seguir construyendo ya por cuenta propia, ¿no? O tener cierta autonomía sobre estos temas y ser hasta autoridades en el ámbito mundial hoy en día, ujú. ¿no? Entonces, hay que ir acompañando las dos cosas cuando es necesario. Hay que comprar a veces cuando, cuando se puede, cuando sale mejor, pero no hay Claro, que olvidar generar las capacidades las propias capacidades, también, exacto, claro, locales, ¿no? ¿no? Sí. Y Carlos, para ir cerrando, para no tenerte más tiempo, em, parte del objetivo de este curso también es mostrar, ¿no? Como estas opciones de cooperación regional, de integración regional sobre distintos temas. Entonces, ¿cómo ves tú estas experiencias? Nos has dicho que hay algunas experiencias latinoamericanas, hay posibilidades, digamos, de cooperación en la región para seguir con esto. Nos has mencionado algo, pero tal vez nos puedes comentar esto un poco más profundo. Sí, sí, por supuesto. O sea, en el ámbito académico hay redes muy interesantes, ¿no? De diferentes estudiosos, centros de investigación que están Ujú, trabajando estos temas de innovación, en particular innovación ligada al desarrollo, ¿no? ujú, Casi como una rama de los estudios del desarrollo, ¿no? Vía innovación. Hay redes interesantes, está la ALIX, hay redes también eh, a través del Mercosur, revistas científicas enfocadas, hay una ujú, CTI, se llama Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. ujú, Son redes muy importantes que colaboran mucho, ¿no? Pero al nivel de, digamos eso en el campo de los estudios, pero en el campo de la acción también hay iniciativas bastante interesantes. O sea, lo primero que hay que entender es que generar desarrollo económico, crecimiento económico a partir de la ciencia y la tecnología requiere esfuerzos, ¿no? Hay que invertir en ciencia y tecnología, en ujú, investigación y demás. Ahora, un segundo nivel y tercero de complejización de esto para que no solo genere crecimiento económico, sino que también inclusión social y además sustentabilidad ambiental, requiere más ciencia, más conocimiento y no menos.
¿no? A veces, por alguna razón que desconozco, cuando se habla de innovación social, se piensa que son cosas que realmente no requieren una inversión fuerte en conocimiento, cuando es al contrario. Más difícil, más conocimiento se requiere. Ujú, Entonces, en el ámbito de la práctica hay experiencias interesantes de clustering en Chile, en Colombia, en Brasil, que se han generado en diferentes sectores, pero con características un poco diferentes en algunos casos, ¿no? Creo que la nuestra es bastante sui generis en varios aspectos. ujú, Por un lado, la nuestra se ha generado dentro de una universidad, cuando lo normal en ambientes productivos más dinámicos es que sean las mismas empresas las que se organizan, ¿no? Y generan este tipo de clústeres en sus sectores para principalmente tener fuerza política de planteamiento de agenda, ¿no? A los sectores gubernamentales, ujú. atracción de otros recursos, y tienen la universidad casi como una entidad con la cual pueden hacer algunas consultorías, ¿no? Y colaboraciones, pero principalmente están centrados en los actores productivos que tienen más o menos ciertas fortalezas, el sector pesquero, algunos sectores industriales importantes, el cafetero en Colombia, bien famoso, ¿no? Ujú, En Brasil el de automóviles, hay experiencias bien interesantes. Otras experiencias similares pueden estar relacionadas también a las incubadoras de empresas, ¿no? Y aceleradoras de empresas. Ahí ujú, algo interesante que hemos notado es que también nos diferencia un poco de estas experiencias, es que para abordar estos temas, situándose en el sector empresarial, ellos ya no te van a hablar de sistemas de innovación, por ejemplo, te van a hablar de ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Que es más o menos la misma lógica, pero el centro de este ecosistema es la empresa. Entonces, para que la empresa florezca, y hay todo alrededor, ¿no? El sistema. ujú. Ahora, dentro de estos ecosistemas, una diferencia interesante es que como se centran en la empresa, a ellos lo que más les interesa es vender, pues, ¿no? Entonces, se han hecho unos approaches que están principalmente centrados en los modelos de negocio. Entonces, muchas incubadoras y aceleradoras de negocio están centradas en los modelos de negocio. Entonces, van a tener una fuerte presencia de administradores, Mm, bueno, van a trabajar sus Canvas, incluso Canvas para la sostenibilidad y demás, pero la tecnología acaba siendo un componente que es casi que no le prestan tanta atención, ¿no? Es ujú. comprable, puedes adquirirlo de otros lados, es una variable más, pero lo importante es el modelo de negocio y cómo lo aceleramos, cómo lo escalamos y demás. Claro. Ujú, Es que es importante, es interesante, pero deja estas capacidades tecnológicas como algo que no está dentro de su principal mm. interés. Nosotros, porque No es estamos en la endógeno facultad. realmente a su modelo. Exacto, Ujú, no está en orden, es algo que ujú, se va a comprar, ¿no? De algún lado ujú. eventualmente, o va a estar ahí adquirible a cierto precio. Claro. Pero nosotros, quizás por estar en la Facultad de Tecnología y tener muchos ingenieros químicos Ujú, dentro de nuestro equipo, pues hemos tenido una mirada un poco diferente al ujú. respecto y nos hemos tratado de enfocar en esto como otro elemento clave que combinado con el del modelo de negocio, pues puede tener resultados incluso más virtuosos, ¿no? Más fructíferos. Entonces, hemos visto muchas experiencias latinoamericanas en los viajes que hemos hecho a Colombia, Brasil, que tienen ese enfoque, ¿no? De Ujú, modelos de negocios, de aceleraciones, de startups y todo eso, ¿no? Y mm, cómo pueden internacionalizarse, etcétera. Pero la tecnología no le prestan mucha atención. Algunas iniciativas hacen la combinación, ¿no? ujú. Incluyendo algún ingeniero o algo en los equipos de diseño de estos modelos de negocio, pero creo que ahí tenemos una fortaleza interesante y, digamos, una Claro. contribución que podemos dar a la discusión latinoamericana. En Y Europa se esto ya puede, es un ujú, poco usualmente hay otros espacios, ¿no? Parques tecnológicos, donde ya el tema tecnológico es central, ¿no? claro. Esta colaboración universidad-empresa para la investigación también es mucho más fuerte, ¿no? Como te mostraba Ujú, esta gráfica donde en investigación y desarrollo el 71% ya te dice quién tiene la batuta respecto a investigación, ujú, ¿no? En Suecia. En Latinoamérica esto pues es más o menos así nomás. claro. Veíamos esta otra gráfica. Por ahí la tendencia también, el enfoque, ¿no? Aquí Venezuela, Colombia, México, Chile, Argentina, no tienen tanta investigación,
ni tampoco sus empresas. Entonces se ve que las empresas se han enfocado más en ser comercializadores que realmente desarrolladores de tecnología, ¿no? Claro. Y O eso es las pocas que un... están ujú, investigando están usualmente vinculadas a sus centros, ¿no? Son partes de estos consorcios grandes empresariales donde tienen sus centros en otros países, ¿no? Donde ahí se hace la investigación y más o menos, pues en los países ujú. latinoamericanos son una sucursal casi, ¿no? De esos países Pero es grandes. interesante, ¿no? Porque es, digamos, la experiencia suya puede ser incluso modelo para replicarse igual, ¿no? De cierta manera en otros lados. Sí, con Puede las hacer una limitaciones que idea, tenemos, pero claro, como abrir un modelo, camino, digo, ¿no? sí, una idea de ujú, Sí, sí, interesante. sí. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, de verdad. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia. Yo creo que va a ser de verdad muy, muy interesante para los alumnos que nos estén escuchando. Muchas gracias a ti. Espero que Muchísimas este gracias. enfoque ayude un poco a las discusiones que están teniendo tan interesantes. Un saludo a todos los que nos están viendo y gracias a ti, Fátima, por la Igual. invitación. Siempre con gusto. Listo, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Listo. Chao, chao.